El 28 de marzo de 2025, un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió la región del sudeste asiático, afectando principalmente a Myanmar y Tailandia. El sismo tuvo su epicentro en el noroeste de Myanmar, cerca de la ciudad de Mandalay, a una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que potenció su destructiva intensidad. Este evento sísmico, uno de los más fuertes registrados en la zona en décadas, generó caos, pérdidas humanas y severos daños materiales tanto en áreas urbanas como rurales. La sacudida se sintió también en países vecinos como Laos, China y partes del norte de India, activando protocolos de emergencia en varias naciones. Las autoridades locales y organismos internacionales respondieron con rapidez ante la magnitud del desastre. Aunque la situación política en Myanmar y las limitaciones estructurales en algunas zonas dificultaron los esfuerzos de rescate y atención humanitaria. El terremoto dejó al descubierto la vulnerabilidad de la región ante fenómenos naturales de gran escala, despertando la atención mundial y generando una oleada de solidaridad, así como cuestionamientos sobre la preparación y capacidad de respuesta de los gobiernos afectados. El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Myanmar y Tailandia el 28 de marzo de 2025 hectáreas tenido consecuencias devastadoras en términos de pérdidas humanas y heridos. En Myanmar, la cifra oficial de fallecidos ha ascendido a 1.644 personas, con 3.408 heridos y 139 desaparecidos. Las regiones más afectadas incluyen Sagaing, Mandalay, Magway, San, Nay Pyidaw y Bago, donde se ha declarado el estado de emergencia. Se estima que más de 2.600 edificios han sido destruidos, incluyendo viviendas, iglesias, colegios y pagodas. El aeropuerto de Nay Pyidaw quedó paralizado tras el colapso de su torre de control. En Tailandia, el impacto ha sido significativo, especialmente en Bangkok. Al menos 10 personas han muerto, 16 resultaron heridas y más de 100 continúan desaparecidas tras el colapso de 3 edificios en construcción. Uno de los incidentes más graves fue el derrumbe de un rascacielos de 33 pisos en el distrito de Chatuchak, donde se encontraban numerosos trabajadores en el momento del sismo. Además, se han registrado situaciones críticas en hospitales de Bangkok, que tuvieron que ser evacuados debido a los daños estructurales. Un caso destacado es el de una mujer que dio a luz en plena calle tras ser evacuada de un hospital durante el terremoto. El sismo también se sintió en países vecinos como China, India y Laos, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas mortales en estas regiones. En la provincia china de Yunnan, se registraron daños materiales y evacuaciones preventivas. La magnitud de este desastre ha generado una respuesta internacional significativa, con múltiples países ofreciendo asistencia humanitaria y equipos de rescate para apoyar en las labores de búsqueda y recuperación en las zonas afectadas. El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Myanmar y Tailandia el 28 de marzo de 2025 causó daños materiales significativos en ambos países, afectando infraestructuras clave y edificaciones. Myanmar. En Myanmar, las ciudades de Mandalay y Nay Pyidaw fueron las más afectadas. Se reportó el colapso de numerosos edificios, incluyendo viviendas, iglesias, colegios y pagodas. El aeropuerto de Nay Pyidaw quedó paralizado tras el colapso de su torre de control. Además, se registraron daños en puentes y carreteras, complicando las labores de rescate y asistencia. Tailandia. En Tailandia, Bangkok sufrió daños considerables. Un rascacielos de 33 pisos en construcción en el distrito de Chatuchak colapsó, resultando en múltiples víctimas y desaparecidos. Además, se reportaron grietas y daños estructurales en más de 2.000 edificios en la ciudad. Los sistemas de transporte público, incluyendo el BTS SkyTrain y el MRT, suspendieron temporalmente sus operaciones para inspecciones de seguridad. Países vecinos. El sismo también se sintió en países vecinos como China, India y Laos. En la provincia china de Yunnan, se reportaron daños en viviendas y evacuaciones preventivas. Ciudades como Ruili y Mansi experimentaron temblores significativos, causando pánico entre los residentes. La magnitud de los daños materiales ha generado una respuesta internacional significativa, con múltiples países ofreciendo asistencia humanitaria y equipos de rescate para apoyar en las labores de búsqueda y recuperación en las zonas afectadas. Tras el devastador terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Myanmar y Tailandia el 28 de marzo de 2025, las autoridades de ambos países implementaron diversas medidas para enfrentar la crisis y coordinar las labores de rescate y asistencia humanitaria. La junta militar que gobierna Myanmar declaró el estado de emergencia en 6 regiones afectadas: Sagaing, Mandalay, Magway, San, Nay Pyidaw y Bago.
El líder militar Min Aung Hlaing realizó visitas a hospitales en Naypyidaw para evaluar la situación de los heridos y coordinar las acciones necesarias. En una medida poco común, el gobierno solicitó ayuda internacional para hacer frente a las consecuencias del desastre. Equipos de rescate y asistencia humanitaria de países como China, India y Rusia comenzaron a llegar para colaborar en las labores de búsqueda y atención a las víctimas. Además, el Gobierno de Unidad Nacional, NUG, que representa a la oposición, anunció una tregua de 2 semanas en las zonas afectadas para facilitar las tareas de rescate y permitir la colaboración con organizaciones internacionales en la distribución de ayuda. En Tailandia, la primera ministra Paetongtarn Shinawatra interrumpió su participación en una conferencia en Phuket para regresar a Bangkok y liderar una reunión de emergencia. Posteriormente, visitó el sitio del colapso de un rascacielos en construcción en el distrito de Chatuchak, donde ordenó una investigación exhaustiva sobre las causas del derrumbe. El gobernador de Bangkok, Chhatchart Sitipult, declaró la ciudad como zona de desastre de nivel 2 y dispuso que parques como Lumpini, Benchasiri, Benjakiti y Chatuchak permanecieran abiertos durante la noche para albergar a las personas desplazadas. Asimismo, se desplegaron autobuses públicos adicionales y se implementaron servicios de transporte temporales para mitigar la escasez de taxis y facilitar la movilidad de los ciudadanos. La comunidad internacional respondió rápidamente al desastre. La Organización de las Naciones Unidas asignó $5 millones para asistencia humanitaria en Myanmar. Países como China, Rusia, India y Estados Unidos enviaron equipos de rescate, suministros médicos y otros tipos de ayuda para apoyar en las labores de emergencia. Organizaciones como la ASEAN y la Cruz Roja también movilizaron recursos y personal para colaborar en la respuesta al terremoto. Estas acciones reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de una cooperación coordinada tanto a nivel nacional como internacional para atender a las víctimas y comenzar las labores de reconstrucción en las áreas afectadas. El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Myanmar y Tailandia el 28 de marzo de 2025 se originó en la falla de Sagaing, una importante fractura tectónica que atraviesa Myanmar de norte a sur, extendiéndose más de 1.200 kilómetros. Esta falla marca el límite entre las placas tectónicas de India y Eurasia, donde ambas se deslizan horizontalmente en un movimiento conocido como deslizamiento de rumbo o strike slip. Este tipo de desplazamiento lateral es característico de fallas transformantes, similares a la falla de San Andrés en California. La actividad sísmica en esta región es consecuencia de la interacción de las placas tectónicas mencionadas. El movimiento constante y la acumulación de tensiones entre estas placas pueden liberar una enorme cantidad de energía cuando se produce una ruptura, resultando en terremotos de gran magnitud. Aunque la falla de Sagaing es conocida por su actividad sísmica, eventos de esta magnitud son relativamente raros en la zona. La poca profundidad del hipocentro del sismo, estimada en 10 kilómetros, amplificó su destructividad. Los sismos superficiales tienden a causar más daños en la superficie debido a la menor atenuación de las ondas sísmicas. Además, la falta de cumplimiento de normas de construcción antisísmica en la región contribuyó a la magnitud de los daños materiales y humanos. En resumen, el terremoto fue el resultado de la liberación de energía acumulada por el movimiento lateral de las placas tectónicas a lo largo de la falla de Sagaing, combinado con la poca profundidad del sismo y la vulnerabilidad estructural de las edificaciones en las áreas afectadas. El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Myanmar y Tailandia el 28 de marzo de 2025 hectáreas generado diversas especulaciones y planteado múltiples desafíos en la región afectada. Aunque las autoridades han reportado más de 1.600 muertos y alrededor de 3.408 heridos, existen proyecciones que estiman que el número de fallecidos podría superar los 10.000. Estas discrepancias han generado debate sobre la precisión de los datos oficiales y la transparencia en la comunicación de la magnitud del desastre. La Cruz Roja ha expresado preocupación por posibles daños en grandes presas de la zona afectada. La falta de información detallada sobre el estado de estas estructuras ha generado incertidumbre y temor entre la población local. Estimaciones preliminares sugieren que las pérdidas económicas podrían superar el Producto Interno Bruto, PIB, de Myanmar. Esta proyección ha suscitado debate sobre la capacidad del país para recuperarse financieramente y las posibles repercusiones en su economía a largo plazo. La guerra civil en curso en Myanmar complica significativamente las labores de rescate y distribución de ayuda humanitaria. La desconfianza entre las facciones en conflicto dificulta la coordinación efectiva de los esfuerzos de socorro.
El colapso de edificios, puentes y carreteras ha obstaculizado el acceso a áreas afectadas, retrasando las operaciones de rescate y la entrega de suministros esenciales. La destrucción de infraestructuras críticas también ha interrumpido las comunicaciones y el suministro eléctrico en varias regiones. Hospitales en ciudades como Mandalay y Naypyidaw están desbordados debido al alto número de heridos, enfrentando escasez de suministros médicos y personal. Esta situación pone en riesgo la atención adecuada a los afectados y aumenta la presión sobre un sistema de salud ya debilitado. Si bien la comunidad internacional ha respondido con ofertas de asistencia, la coordinación efectiva de esta ayuda presenta desafíos logísticos y políticos, especialmente en áreas controladas por diferentes facciones debido al conflicto interno. Garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan requiere una planificación cuidadosa y colaboración entre múltiples actores. La posibilidad de réplicas significativas y desastres secundarios, como deslizamientos de tierra, mantiene a la población en estado de alerta y complica las labores de recuperación. La inestabilidad del terreno en áreas afectadas aumenta el riesgo de nuevos colapsos y daños adicionales. El terremoto del 28 de marzo de 2025 en Myanmar y Tailandia ha sido uno de los más destructivos en la región del sudeste asiático en las últimas décadas. Para poner su magnitud en contexto, es inevitable compararlo con eventos sísmicos anteriores que marcaron profundamente a esta zona del mundo. Uno de los referentes más significativos es el terremoto y tsunami del Océano Índico ocurrido el 26 de diciembre de 2004. Aquel sismo, de magnitud 9,1, tuvo su epicentro frente a las costas de Sumatra, Indonesia, y generó un tsunami que afectó a más de una docena de países, incluyendo Tailandia, Sri Lanka, India y Myanmar. Este desastre dejó más de 230.000 muertos, convirtiéndose en uno de los más letales de la historia moderna. A diferencia del evento de 2004, el terremoto de 2025 no generó un tsunami, debido a su ubicación continental y a la naturaleza de la falla de deslizamiento lateral, lo que limitó su impacto a la sacudida terrestre. Sin embargo, las pérdidas humanas, los daños materiales y la complejidad de la respuesta humanitaria lo colocan entre los más graves desastres naturales recientes en la región. Otro antecedente importante es el terremoto de 2011 en Tarlai, al este de Myanmar, de magnitud 6,8, que causó decenas de muertos y destruyó cientos de viviendas. Aunque de menor escala que el de 2025, ya ponía en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura en el país. Estas comparaciones permiten comprender no solo la fuerza del terremoto de 2025, sino también las lecciones no aprendidas en cuanto a planificación urbana, normas de construcción sismorresistentes y sistemas de alerta y respuesta ante emergencias en el sudeste asiático. El terremoto ha dejado una profunda huella en la historia reciente del sudeste asiático. Con miles de vidas perdidas, comunidades devastadas y una infraestructura colapsada en varias regiones, este evento ha puesto en evidencia no solo la fuerza destructiva de la naturaleza, sino también las debilidades estructurales, políticas y sociales que agravan el impacto de este tipo de desastres. Las causas geológicas del sismo son bien comprendidas por la ciencia, pero sus efectos siguen siendo desproporcionadamente graves debido a la falta de preparación, a la ausencia de edificaciones resistentes y a los conflictos internos, particularmente en Myanmar. La respuesta de las autoridades, aunque activa en muchos frentes, se ha visto limitada por problemas logísticos, tensiones políticas y la magnitud misma del desastre. Las especulaciones sobre el verdadero número de víctimas, los riesgos de daños secundarios y el futuro económico de la región abren interrogantes que solo el tiempo podrá responder. Sin embargo, el terremoto también ha provocado una ola de solidaridad internacional, evidenciando el valor de la cooperación en tiempos de crisis. Este desastre debe servir como un llamado urgente a fortalecer la prevención, invertir en resiliencia urbana y rural, mejorar los sistemas de alerta temprana y promover la unidad entre pueblos y gobiernos. Porque aunque los terremotos no se pueden evitar, sus consecuencias sí pueden ser mitigadas si se aprende de la historia y se actúa con responsabilidad y visión de futuro.